Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bueno, en el día de hoy vamos a traer un grupo que se estrena con nosotros, no lo habíamos traído antes, que se llama Trident. Es un grupo, como dice el nombre o sugiere el nombre, pues son tres componentes. De ahí, de hecho, el símbolo es un tridente. Así que si quieren cambiar el concepto de grupo y quieren incorporar más gente, pues ya se les va a romper lo que es el rollo del nombre. Bueno, pues tenemos aquí a David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado de estar aquí contigo otra vez y a ver cómo suena Trident, Trident que he es una pensado en banda varias que cosas, se... en chicles y en equipos de Fórmula 2 y esas cosas. Sí, Veremos sí, si, bueno, si pues está a la altura del resto la banda de música yo de creo que esta. sí, es una banda Además, que son chicas también. son chicas también, que las chicas están al poder del metal Están ahora al poder, en sí, sí, Japón. Sí, están sí, sí, rompiendo. lo están rompiendo totalmente. Bueno, pues son tres chicas, el grupo se forma en 2020, son de Osaka, en Japón. Veo que, bueno, se llaman Asaka, Serena y Nagisa. Y son las sucesoras del grupo Girls Rock Band Kakumei. Así que no sé si es que eso sería una banda que se disolvería por lo que sea y ellas han decidido hacer esta nueva formación. Bueno, Bueno, es ya un nos lo grupo con... explicarán los espectadores en comentarios seguro, así que para el siguiente que traigamos ya sabemos un poquito más. Efectivamente, efectivamente. Sé que, que bueno, han pasado otros miembros por ahí. Antes había otra guitarrista que se llamaba Lora y una batería que se llamaba Juna. Así que bueno, pues parece ser de que bueno, han hecho algunos cambios. Creo que de la formación original queda Saka, que es la vocalista y guitarra, y Selina, que es el bajo. Y después ya se incorporó la nueva batería. Bueno, vamos a escucharlo. La canción se llama Cry Out, así que solamente nos queda pues ver cómo es Disfrutarlo. la experiencia y a ver si nos sorprenden. Yo ya mente abierta, no sé con lo que me voy a encontrar y esperemos que sea un buen espectáculo. Vamos allá con Trident. 点と点結んだその先へ Fly on Let's go いつからだっただろう沈んだままの太陽溶け込んでく声を上げたもの出る杭が打たれてく横目に飛びすぎた見えない先が怖くて足元見て歩いた明けない夜をさまよう声潜め日々を壊すの今がその時なるぜ変わらないならくて響き渡る吐き鳴らさいで僕は僕を超えて君と願った未来汚れた足元はもういいよ輝く夜空を見上げて Ahora que van a hacer un cambio seguramente de ritmo, vamos a hacer el primer parón. Bueno, dan mucha caña también, compensa muy bien que solamente sean tres porque el bajo es muy Mucho, mucho. contundente. Joder, tan contundente. Me ha dejado flipado. Sí, sí, sí. Oye, Sí, por sí, le cierto, mete mucha caña, ¿eh? se han puesto de moda los bajos de 5 cuerdas en Sí, el rock sí, japonés, ¿no? sí. Eso me estaba fijando, digo, joder, otro bajo de 5 cuerdas, mira que si es que aquí Sí, 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 sí. nos estamos quedando obsoletos ya. Nada, nada, ya el bajo de 4 cuerdas quedó más para otros géneros más soul, funky y tal. Y ahora el mundo del rock japonés exige y pide bajistas De de 5 cuerdas. 5, sí, sí. Sí, sí, Además que tocan.
Lo que no sé si toca con púa o no, pero no he Mm, llegado a fijarme, pero a ver, ahora me fijaré, pero por la postura yo creo parece que sí, púa. que sí. Sí, porque tiene la mano así, Sí, sí, entonces tiene debería de cerrado, ser sí. con púa. Pero bueno, eso es lo de menos. Es decir, suena un bajo muy contundente, muy Muy pesado. cañero, sí, sí. Es de agradecer que muchas veces a los bajos se los ningunea a la hora de la mezcla de sonido y siempre se les pone con menos presencia, ¿vale? Y destacan Que más las guitarras se lo digan cuando a a Jason Newsted Newsted, ¿no? De Metallica, ya. en el, ¿cuál fue? En el Justice for All, creo que En fue. Justice for All, de hecho, hay una mezcla en YouTube que puedes buscar. Sí, sí, que le han subido el bajo, ¿no? Sí, sí, Han subido el efectivamente. volumen al bajo ¿Cómo y se llama? hostia, y suena totalmente distinta. Y lo Sí, han sí. titulado, ¿cómo era? And Jason for All o algo así se llama, Sí, sí, como o sí, Newsted sí. for All, algo así como para recompensar la injusticia, ¿no? Que sí, And Justice for Jenson o algo a así, creo algo que era. así, efectivamente, en la que se hace una mezcla con el bajo a un volumen correcto. Sonando en condiciones. Además que es de justicia, es que la base rítmica es en la batería y el bajo. Es decir, si un grupo no suena bien el bajo y la batería, es como que no tiene alma la canción, Claro, ¿no? claro, claro. Es la base. Pues fantástico. La guitarra es, guitarra y cantante, que siempre es muy complicado. Yo lo he hecho durante una época y es muy complicado. Tienes que Yo tener la mente en un sitio, las manos en otro, es decir, Es que eso es es de admirar, ¿eh? Me pasa igual que cuando tocan el piano, o la batería, que tienes que estar con los pies y con las manos, y yo creo que me liaría. Que a base de práctica, imagino que lo sacas. Pero claro, hostia, al tienes que final la tener mente se disocia, se independiza y puedes hacer en el piano, que yo también he tenido que, en la facultad tuve que aprender a tocar el piano, pues eso de que, claro, la mano izquierda hace una cosa, la mano derecha hace otra, pero es que además la mano derecha lees la partitura en clave de sol y la mano izquierda lees la partitura en clave de fa. Es decir, estás leyendo 2 cosas a la vez. Yo acababa como los camaleones, ¿no? Un ojo arriba, un ojo abajo. Digo, a ver, al final, ¿cómo a mí me cómo interpreto explotaría la esto? cabeza, seguramente. Sí, es muy complicado, pero llega un momento en el que todo eso se interioriza y se automatiza, ¿no? Entonces, ya llega un momento en que no piensas, ese tipo de dificultades, se convierte en algo natural en ti, ¿no? Y es lo Sí, sí, que no le imagino, ocurre ya a los con la músicos práctica, de nivel claro. profesional. Tienes que estar Efectivamente. ahí, pues igual que nos pasa al resto, ¿no? Yo con el camión me acuerdo una anécdota que una antigua jefa la vi pasando los albaranes de las recogidas y no miraba el teclado, pero a una velocidad increíble. Y me quedé mirándola de hostia, si tuviera que hacer yo eso que haces tú, lo mismo tardaba 5 días. Dice, y si yo tuviera Claro, que aparcar, meter el camión en los muelles, pues tardaba otros 5. Dice, cada claro. uno en su casa, pues Es profesional en su campo. claro, efectivamente. Correcto. Bueno, pues, la batería es súper competente, me ha gustado también. Y bueno, vamos a ver cómo resulta, pero lo que más me ha llamado la atención es el bajo de momento. El bajo, sí. Mm. You will make you go made outの並べた綺麗ごとに飽きして震わせたパンデミック自分ごとき忘れたまるグラスドレーションタイムリミットのBueno, voy a hacer otra pausa. La estética es un poco cyberpunk, ¿no? Sí, sí. El vestuario, Rojos claros. sí, la guitarra además creo que es como estilo, como una Les Paul, ¿no? Como la guitarra que, por ejemplo, en el mundo del rock que lleva Slash, Sí, es, sí, sí, que lo no he estaba visto, pensando, ¿no? que de hecho, no muchas, bueno, yo de las bandas japonesas es la primera que veo que lleva ese tipo de guitarra. De Bueno, sé que guitarra, sí. Miyako de los Bites tiene una,
No se la he visto todavía en el escenario, no sé si la sacará en otro momento, pero sé que tiene una. Y Y he creo que la recordado bajista toca sin púa, ¿eh? Está tocando con los que sí, dedos, ¿no? ¿ves? Que hace a lo mejor una técnica Sí, tipo sí, sí. pizzicato, ¿no? Ahí con Sí, sí, como sí, si fuera sí. un contrabajo. Vale, de acuerdo, muy interesante. 今だその時なのぜ変わらないならくてけ届かぬなら外せサイレンサー僕は僕を超えてきっと願った未来幾千の夜を乗り越えて雲間から差すゴムへフライヤ愛のままでいたいよかけがえのない過去忘れてしまう前に自由を取り戻したいから今がその時なのぜ思うがまま叫んで響き渡るかき鳴らすサイレン僕は僕を超えて君と誓った未来叶わない夢なんかじゃないかここで証明してみせるよフライヤEstupendo. Sí, sí, Una actuación súper redonda. muy hard rock. Y a la chica que canta tocando el solo, me recuerda mucho a Slash, ¿eh? Aparte de la guitarra, es muy de estilo. Es que son La más guitarra hard rock sí. que los Bites, por ejemplo. Sí, los O Van Bites es Mail. más. Claro. Son más speed metal o power metal o. Sí, bueno, Bueno, los Bites sí es speed las que metal. hemos escuchado todavía, ¿eh? Band-Maid es más cercano al rock duro, más al hard rock, que los Bites es más speed metal. Bueno, mezclado con otros estilos, porque tocan de todo por lo visto, tienen Sí, incluso no. canciones thrash. Las Pero canciones bueno, que hemos escuchado de momento. de momento es eso. Ahora nos queda mucho por escuchar. Y tanto. Este grupo es también rock duro. El bajo súper contundente. La parte que ha tenido solo también ha sido ¡buah! Impresionante. Si tenéis buen equipo de sonido, vamos, el subwoofer os tiene que dar ahí golpecitos en el pecho de los graves. Muy bien, muy bien. De hecho, la bajista hace unos coros muy buenos. Se ve que también canta bastante bien Sí, sí. y que apoya mucho a la cantante principal. Bueno, incluso la batería también cantaba, también hacía Claro, coros. es que son tres, nada más. Normalmente una banda suele ser 4 o 5 y ellas son tres y tienen que apañarse ahí como, ¿cómo se llaman las mexicanas que vimos? The Warning. The Warning. Son tres también, pues tienen que hacer sus cosas. Y ya vimos con The Warning la pedazo de voz que tiene la batería. También. Así que aquí, oye, son multiusos. Se Son muy hacen de versátiles. todo.
Sí, sí. Sí. También, bueno, la producción también del vídeo ha sido bastante buena. En ese sentido, los japoneses cuidan mucho el material, Sí, sí. de producción de sus bandas, lo cual me alegra, porque eso es algo que está muy descuidado por aquí, digamos, Sí, por Europa. Em, y bueno, pues, es un grupo que no es tan conocido como los que hemos ido comentando anteriormente, es decir, todavía les queda mucho recorrido, ¿vale? Es decir, todavía necesitan acumular más fans, y tener una proyección más grande, están creciendo todavía, están en pleno proceso. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. En sí, cuanto a calidad, yo hace creo que van muy bien. yo es que todos los vídeos que hemos reaccionado, todos son de una calidad inmensa, ¿eh? Poquitos yo no me esperaba que todos los grupos fueran así con esta calidad, ¿eh? Que tiene que haber de todo, porque aquí en España o en Europa, en Estados Unidos, pues hay de todo, ¿no? Claro. Tiene ser que por eso es tan complicado triunfar en la música, pero que me está sorprendiendo que todos los grupos que hemos traído, hostias, tienen un buen nivel de calidad, así que Sí, siga así, oye. y los fans, a ver si se me entiende, se están, volviendo más efusivos, ¿no? Veo ya al público japonés que ya no se queda tan quietecito, sino que va, Sí, 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 sí. es decir, se comportan muy bien porque no se mueven de su sitio, en ese sentido, es decir, no Sí, no no, se no son como nosotros que, bueno, sí, no se monta, digamos, que esas ya lo vimos mareas. en Donington ahí, que se pusieron a dar vueltas y hacer Claro, el bruto efectivamente, es ahí. decir, no son tan destructivos como aquí, pero que animan y apoyan, vamos, se veían los, ¿no? Sí, sí, Los los gestos de brazos apoyo y arriba. tal, y los grupos que tienen su vestuario característico, los fans van vestidos y customizados, como su grupo favorito. Es que yo creo que Japón en la música es igual que en el anime y tal, los otakus, y en el momento que les gusta una serie, pues se visten como sus personajes y tal. Que te puedes comprar la camiseta y tal. A lo mejor en un concierto de Kiss o, no sé, de Claro, Lordi, sí, por ejemplo, que van claro. maquillados, pues a lo mejor va a ver gente que va a maquillar como ellos, pero que no Eso es es lo la más norma. parecido que tenemos nosotros, el tema de Kiss, ¿no? Que la gente va pintada como Kiss. Pero claro, en eso innovaron Kiss porque aquí no Sí, sí, habían no, otro. no, claro, claro. Kiss en su día eran transgresores porque, de hecho, ir pintados y ir con plataformas ahí, Claro, con el tema del glam metal, sí. que sí, sí, eran que claro, salieron ellos y luego empezaron a copiarles todo el mundo. Salían como churros la banda de glam metal, así que Claro. Bueno, pues, eso es el tema de la innovación. Bueno, pues, nos ha encantado Trident y nada, hay otros grupos que nos están pidiendo como Asterin, eh, y bueno, otros grupos así que ya iremos, trayendo, Hagane también. Bueno, pues poco a poco. Y nos piden también más canciones de Bad Made, más canciones de los Bites, más canciones de Baby Metal. Bueno, poco a poco iremos trayendo. No os preocupéis que estamos aquí, pues cada día traemos algo nuevo, o casi todos los días. De momento, todos los días. de momento todos los días, sí. No, no, mientras la salud nos respete, pero el otro día fue decirlo y caímos medio malos, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, al final pudimos, salir adelante, pero en fin. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si os gusta el contenido, dadle a me gusta, suscribiros, dadle a la campanita para que os avise de que, las futuras reacciones, pues, podáis estar al tanto y comentadnos todo lo que queráis. Información sobre los grupos, recomendaciones. Si nos ponéis una recomendación, ya sabéis el nombre del grupo, la canción y el link, el enlace, para que podamos ir directamente a ese vídeo en concreto que queréis que analicemos. Un abrazo muy grande a todos y David, nos vemos ya en la siguiente reacción. En el siguiente, deseándolo estoy.
Venga, muy bien. Venga, Adiós. hala, hasta luego.